¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, profe, buenas tardes. Hola, hola. Puede ser. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Qué tal con cada uno de ustedes, chicos? Vamos a iniciar rápidamente. Nos toca desarrollar esta semana la Edad Media, así que vamos a explicarlo, vamos a analizarlo completamente. Vamos a darle unos videos, recordar rápidamente qué fue lo que marcó el fin de la Edad Antigua y el inicio de la Edad Media. A ver, lo primero que se nos viene a la cabeza es que la historia, desde que apareció la escritura, se divide en cuatro partes: Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea. La Edad Antigua es el periodo que se inicia con la invención de la escritura en el año 3500 a.C. y termina con la caída de Roma de Occidente. Porque deben saber ustedes que Roma se divide en tres periodos: en Roma monarquía, Roma república y último Roma imperial. En el 476 después de Cristo se produce el fin de Roma y el inicio de la Edad Media. Esta semana, esta clase, vamos a avanzar todo lo que es la Edad Media. ¿Hasta ahí estamos claros? A ver, chicos, vuelvo a preguntar. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? Profesor. Ok, entonces tenemos que desarrollar el capítulo que es la Edad Media. Capítulos relacionados entre los años que vamos a hablar hoy día. Hoy día vamos a hablar desde el año 476 después de Cristo hasta el año de 1453 DC. Vamos a hablar de estos periodos, ¿ya? Todo lo que ocurrió. También vamos a ver el hecho. Atentos, ¿ya? 3, 2, 1. La caída del Imperio Romano marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, porque fue una civilización que dio origen a grandes cambios e influyó en muchas culturas. Desde el inicio mismo del imperio, en épocas de Augusto, en los primeros años de la era cristiana, las relaciones imperiales con sus vecinos, los germanos, habían sido en general pacíficas y hasta amistosas. Se escucha bien, me dicen, ¿no? Excelente. Esto que está ubicado aquí es Roma. La parte rosada son los germanos, porque lo llamaremos bárbaros, pueblos que viven fuera de Roma. Durante los años 100, 100, 300 hasta 400 después de Cristo, las situaciones eran realmente intercambios, trueques. Mientras que Roma no quiere invadirlos y mientras que los germanos no quieran pasar un muro que se llama limes o límites, no había problema. Pero llegó un momento donde los cambios climatológicos, sociales, generaron la guerra. Y ahí los germanos producen la invasión y la caída de Roma. Este hecho produce el fin de la Roma de Occidente, marcando la Edad Media. Así que atentos a la explicación, ¿ya? Influyó en muchas culturas. Desde el inicio mismo del imperio, en épocas de Augusto, en los primeros años de la era cristiana, las relaciones imperiales con sus vecinos, los germanos, habían sido en general pacíficas y hasta amistosas. Durante 400 años, a través de las fronteras formadas por los ríos Rin y Danubio, se había producido un lento pero continuo avance de estos pueblos. Incluso el ejército romano reclutaba soldados germanos y luego les confiaba la defensa de sus fronteras. Ocurre que por la extensión del imperio era muy difícil de gobernar y administrar. ¿Y por qué se generaron enemistades? ¿Esos pueblos germanos atacaron al Imperio Romano? Sí. A finales del siglo IV comenzó una gran agitación en el mundo germano por la brusca llegada a las llanuras del oriente europeo de los hunos. Esta irrupción obligó a los germanos a invadir territorios romanos. Pero si era tan grande el Imperio Romano como para controlarlo, ¿por qué no lo dividían para manejarlo mejor? Sí, esa división se hizo. El imperio fue dividido en dos: el Imperio Romano de Occidente y el de Oriente. El primero con capital en Roma y el segundo con capital en Bizancio. Este último pudo mantenerse hasta 1453, mientras que el de Occidente solo resistió hasta el 476. En ambos casos, la caída se produjo por el avance de otros pueblos. Casi 1000 años de diferencia. Sí. Imagínense la importancia de estos hechos, que los historiadores utilizan las fechas de las caídas de los imperios para dividir las edades históricas. El 476 marca el fin de la antigüedad y el comienzo del medioevo, y 1453 marca el fin de esta última y el comienzo de la modernidad. Evidentemente, los cambios producidos fueron muchos.
Entonces intenta responder esta pregunta. Te daré la respuesta cerca del final. ¿Tuviste visitas ayer? Sí, vino un amigo de mi papá de la infancia. Él es el del interior del país. Ah, qué bueno. Sí, pero pasó algo que no puedo comprender todavía. Estuvimos mirando fotos de donde vive él, con unos paisajes fantásticos. En un momento yo dije, ¡qué bárbaro! Y el señor se incomodó mucho. No sé por qué. Solo me dijo que averiguara el significado de la palabra bárbaro. Hasta donde yo sé, significa estupendo, fantástico, ¿no? Sí, Lucy, en algunos lugares significa eso, pero en el interior del país tiene otro significado. ¿Ah, sí? Sí, y ese significado está vinculado con los grupos que provocaron la caída del Imperio Romano de Occidente. Decir qué bárbaro no siempre es sinónimo de espectacular. Claro, pero eso depende del contexto. Para nosotros puede significar que algo es espectacular o grandioso, pero para otros tiene el sentido que tenía en su origen, lo salvaje, lo inculto, tal como lo utilizaban los romanos para referirse a los pueblos germanos. Ahora entiendo por qué el amigo de papá se molestó tanto. Jamás hubiese pensado que algo tan simple como la palabra bárbaro me iba a enseñar tanto. Espero que hayas aprendido mucho hoy. Si quieres saber más, descarga la app de Aula 365 y no olvides suscribirte a nuestro canal. Hemos acabado de escuchar exactamente sobre la parte de lo que vendría a ser el fin de este periodo, el fin de la Edad Antigua, el inicio de la Edad, en este caso, Media. Ahora, yo les pregunto a ustedes, chicos, la Edad Media, ¿por qué se caracteriza la denominada Edad Media? ¿Cuál es la característica? Ya. La característica más importante de la Edad Media vendría a ser muy simple. ¿Me escuchan aquí? ¿Ven mi pantalla? Sí, profesor. ¿Sí? Sí, profesor. Ya. Voy a ampliarla un poquito más. Ahí está. Voy a trabajar con el material para que lo puedan ver, ¿ya? La Edad Media se va a iniciar desde las invasiones bárbaras en el año 476 después de Cristo y va a durar hasta la Guerra de los 100 años, 1453 o toma de Constantinopla. Ahí está la cronología, el inicio y el fin. Para comenzar, la Edad Media no fue un periodo como tú y yo lo conocemos, donde nos muestran en las películas higiene, limpieza, trascendencia. Fue un periodo donde se discriminaba mucho a las clases y a los grupos sociales de acuerdo al lugar y cuna de nacimiento. Si naciste en una cuna noble, serás toda tu vida noble, así seas el peor o el mejor de los hijos. Si naciste en un lugar pobre, no tendrías oportunidades ni de estudiar, ni de surgir, y mucho menos ser caballero. Eran situaciones imposibles. Aquí, la institución más poderosa, la que dominó en la Edad Media, fue la Iglesia, porque la Iglesia fue la que se metía en los aspectos políticos, sociales, económicos, inclusive tuvo más autoridad que el propio rey, y se metía en la cabeza de cada poblador pobre, campesino o, en este caso, ganadero, al decirles de que aquí en la tierra habían venido a sufrir, pero cuando fallecieran, tener una vida católica, pagando sus impuestos de donde no haya dinero, pero pagando los impuestos a la iglesia, iban a estar en el cielo junto con Dios. No estoy criticando a la institución católica, lo que estoy criticando es a las autoridades católicas, que le llamaría a partir de ahora clero. A ver, chicos, ¿cómo le voy a llamar a las altas autoridades católicas? La voy a llamar clero, por su forma abusiva de gobernar, por su forma terrible de tener esta forma de gobierno. Para que no les quede claro, para que no les quede duda qué es la Edad Media, vamos a ver el siguiente dato. 20 hechos que nos demuestran que la Edad Media no es como nos muestran las películas. ¿Sí? Los datos va a llamar tu atención. ¿Cuánto sabes? Miren, ¿se ve la pantalla? ¿No se ve la pantalla? Quisiera saber. Sí, se ve. Sobre la Edad Media. A ver. Fija. Desaparece, pero esta parte que desaparece aquí. ¿Cuánto? Ahí está. Listo. ¿Cuánto sabes sobre la Edad Media? Fíjate que siempre que nos cuentan la historia sobre ella, nunca se habla sobre la parte oscura que era una realidad total en dicha época.
Por ello te traigo este vídeo, porque hay cosas sobre la Edad Media que harán que se te quiten las ganas de haber vivido en aquella época, pero totalmente. Vamos pues con los 20 hechos reales que no creerás sobre la Edad Media. ¡Comencemos! Por falta de alcantarillado, ya que este solo iba por el medio de la ciudad, la gente hacía sus necesidades en cántaros y los arrojaban por la ventana al grito de ¡agua va! Las flores en la Edad Media no se usaban para lucir su belleza o por su buen olor, y es que las personas que llegaban a bañarse lo hacían una vez o dos al año. Por ello las flores eran usadas para disimular ese mal olor. Los niños huérfanos que eran recogidos en orfanatos o instituciones religiosas, al no saber el nombre de los padres, recibían el apellido Blanco. Ahora entenderás de dónde sacaron lo del apellido Nieve en Juego de Tronos. En muchas pelis hemos visto que las personas se abanicaban en dicha época, pero fíjate que no era por el calor, sino para exhalar el mal olor de sus cuerpos. Cuando se enterraban a las personas en ataúdes bajo tierra, se les ataba un cordón a la muñeca del muerto y este iba hasta una campana en la superficie, por si la persona no estaba realmente muerta, que hiciera sonar la campana para ser rescatada. Antiguamente las brujas eran quemadas, pero fíjate que para saber si una mujer era bruja, lo que hacían era atar sus pies y lanzarla al río. Si salía a flote, se quemaba en la hoguera por bruja, pero si no, entonces moría ahogada, con lo que no era una bruja. ¡Qué idiotez más grande!, ¿no? Si has estado en Versalles, habrás flipado con los jardines hermosos y grandes, pero piensa que en la época medieval era lugar de reunión de la realeza, con lo que la falta de baños en palacio hacía que los jardines fueran usados más bien como retretes que como otra cosa. Concretamente en España, si una persona era pillada teniendo relaciones sexuales con un animal, era condenada a muerte, y al animal se le sacrificaba también para eliminar el recuerdo de este hecho. En la Edad Media, una mujer que tenía su piel blanca era considerada como una mujer muy bella y deseada. Por ello, las mujeres, aparte de tomar baños de leche para que su piel se tornara blanca como la nieve, se cortaban sus pieles para desangrarse un poco para que su piel se pusiera pálida y fueran más deseadas. En las guerras, las ciudades que se ocultaban tras grandes y fuertes murallas eran bombardeadas desde afuera hacia adentro por el enemigo con cadáveres humanos, los cuales creaban enfermedades mortales para los que allí se encontraban. Las familias pobres no disponían de platos en la Edad Media, o la gran mayoría, por lo que aquellos que podían comer carne lo hacían usando pan duro como plato. Tras esto, mojaban ese pan en la salsa de la carne y se lo daban a los todavía más pobres que ellos. Cuando una persona perdía su vida, su cuerpo permanecía sentado y presente en la mesa de la familia durante varios días, para ver si volvía en sí o no. Y sí, la familia tenía que comer viendo al muerto en descomposición en dicho lugar. Sí, lo sé, ¿qué cojones? La gente evitaba bañarse con agua caliente siempre, ya que se decía que al abrir los poros de la piel, los malos espíritus podían entrar por ellos. En resumen, que al abrirse los poros, todo el olor a infierno se propagaba como la espuma. La primera dentadura postiza data del 1450 y estaba hecha de dientes de hueso unidos con tripa de animal, todo ello a una base con bisagras, es decir, higiene en estado puro. Muchos de los criados que trabajaban para la realeza tenían como tarea la de espantar a insectos y otros bichos que se sentían atraídos por el mal olor que desprendían los cuerpos de los que allí se encontraban. En la Edad Media, los barberos, aparte de cortar el cabello, se ocupaban también de hacer de dentistas y cirujanos. Para saber si un barbero ejercía de dentista y cirujano, debía tener en la entrada de su establecimiento un palo de franjas rojas y blancas. Curiosamente, este icono se quedó como símbolo de las barberías. Las cortinas de los palacios y castillos no estaban puestas como adorno, sino que como la gran mayoría no tenían baños, era la zona en la que las personas hacían sus necesidades, es decir, donde orinaban y defecaban. Sí, justo tras la cortina. La gente más rica usaba platos de estaño, pero ¿qué pasa? Pues que ciertos alimentos oxidaban el material y muchas personas morían envenenadas por consumir alimentos repletos de componentes del estaño.
En la época medieval, un hombre podía anular el matrimonio si su mujer se rehusaba a tener relaciones íntimas o era muy reacia a ello. Pero por otra parte, podía reclamarlo en cualquier momento si ella tenía relaciones placenteras con otro hombre. Como último dato, piensa solamente que en la Edad Media no existía el desodorante, el perfume era muy escaso, tampoco existían los cepillos de dientes o el papel higiénico. Así que imagínate qué bonito era vivir en dicha época. ¿Qué? ¿Te has quedado sorprendido de lo higiénicos que eran en la Edad Media, no? Pues ahora apoya al canal por este pedazo de vídeo. ¿Qué le parecen los datos que acabamos de escuchar sobre la Edad Media, muchachos? Wow, ¿le llamó su atención? Perturbador, me dice. Impresionante. Creo que hemos sacado conclusiones como que en la Edad Media la higiene no ha sido uno de sus puntos fuertes, ¿no? Sí, perturbador, sí. La higiene no ha sido un punto fuerte en la Edad Media, para comenzar. ¿Ya? No lo ha sido. No ha sido un periodo donde haya permitido educación o desarrollo académico. Más bien, todo lo que se avanzó en la Edad Antigua, en Grecia, en Roma, derecho, química, física, matemática, la Edad Media fue una etapa opaca, muy opaca. No se permitió el avance. El poder que tuvo la Iglesia, los dogmas que pusieron, las medidas académicas, ya que la Iglesia tenía el poder político, social y económico, tampoco permitió el crecimiento. La suciedad, la falta de higiene fue terrible. No vayan a creer ustedes que eso es mentira. La costumbre de que el hombre camine por la parte externa de una vereda y su amiga, su compañera, su pareja, su familia, su hermana, su madre camine por la parte interna, o sea, los varones por fuera de la vereda y las mujeres por dentro de la vereda, dicen, oye, y si tú caminas al revés, te dicen, qué poco caballero eres. Es que el término caballero viene en la Edad Media, donde montaban a caballo y no era cualquiera, era un noble, ¿no? Y segundo punto era de que, pues la higiene no era nada de lo común. Tiraban los residuos fecales y el orine por la parte de sus casas, a la calle, no se lavaban la mano, se bañaban una vez al año, y eso, porque la consideraban bañarse era considerado peligroso, podía permitir que los malos espíritus ingresen en tu cuerpo, así que no bañarte era lo recomendable por el doctor, ¿no? Se bañaban solamente en matrimonios, bautizos, te vas a casar, ¿no? Los caballeros, esos caballeros que tú ves en la película, con sus trajes, ¿no? Que pelean en las cruzadas, que hoy día vamos a hablar, esos no se bañaban un año, año y medio. Así es, turbio, correcto, Estefanía. Esos no se bañaban año y medio. Estas son las amargas verdades, el detrás de cámara, como se puede decir, de la Edad Media. ¿Ah? Las chicas de que para verse más guapas, más bonitas, tenían que debilitarse, así que se cortaban un poco la piel para desangrarse. ¿Qué tales enfermos, no? ¿Qué tales enfermos de este periodo? ¿Qué más le llamó la atención de este periodo? Dígame. ¿Por qué no se permitió el avance de la ciencia? Me pregunta Álvaro. Mira, lamentablemente, lo que pasa es que la higiene y la educación no permitían ello. O sea, vamos a decirlo así, ¿ya? Si la iglesia permitía que un científico demostrara con pruebas que sabía más que ellos, ¿para qué estaba la religión? La religión tenía que acaparar todo, todos los niveles, todos los aspectos, todo el aspecto académico, educativo, político, social, económico, cultural, patrimonial, etc. Entonces, eliminaba. Eso se llama fanatismo e ignorancia. El fanatismo y la ignorancia de los miembros de la Iglesia Católica en la Edad Media fue tan abusivo, tan tremendo, que no permitió el avance. Hubo alguna vez un hombre que criticó esto, se hizo llamar el gran Galileo Galilei, y Galileo Galilei criticó directamente lo que pasaba, y señores, lo torturaron hasta morir, y lo vamos a ver eso cuando desarrollemos Edad Moderna. Les voy a presentar quién fue Galileo Galilei. Así que eso responde a tu pregunta. Me dicen, ¿qué le llamó la atención? Estefanía me dice, profesor, los barberos. Ah, eso sí. ¿Han visto los colores de los barberos? Color medio rojo, blanco, azul. Sí, la más gente no lo sabía. Así nacieron los primeros dentistas. Claro que no era que te curaban.
Ellos te extraían las muelas, nada más. ¿Sí? La mayoría eran expresos, así. Y Alessandra me dice, profe, ¿los ingleses no se lavaban los dientes? Casi muy pocos de ellos se lavaban los dientes. Más bien, inclusive te doy un dato, Alessandra, Ticona. Los vikingos tenían la costumbre que los dientes agarraban una lima, una lija, y se lo lijaban en forma triangular, como diente de tiburón, y así se lo lijaban los dientes de arriba y de abajo, para que suene así. Entonces, cuando se presentaban ante ti, te enseñaban los dientes, un gigantón de casi 2 metros, y te enseñaban sus dientes así en forma triangulares, como para generar miedo, pánico y terror. Cosas que no se ven en las películas, pero que sí ocurrían. Y si sigo con los datos de la Edad Media, muchachos, tengo para rato. Álvaro me pregunta, profe, ¿y lo de las mujeres que lo amarraban a los pies y tiraban a los ríos? Ah, en la Edad Media te podían acusar de ser hereje, bruja, hechicero. Entonces, eh, para pasar ello había una prueba. Se llamaba el Tribunal del Santo Oficio, o también conocido como la Santa Inquisición, porque la Santa Inquisición apareció en la Edad Media. Entonces, pasabas un juicio que se llamaba el auto de fe, y si eras acusada de bruja, te amarraban y te tiraban. Si es que tú salías, o sea, sobrevivías, eras bruja. Si no, es que Dios estaba contigo. Ah, no, era un alma buena, solamente que estaba entre el bien y el mal, pero Dios ya la recogió y ahora está con él descansando. Esa era su estúpida salida. O para demostrar que eras una bruja, pero en verdad el sacerdote te quería quitar tus tierras que poseías, o en su caso, eras una obsesión para el sacerdote y no te podía tener, y tú como mujer no lo aceptabas, entonces agarraba y te hacía tragar pólvora. Luego de eso te prendía fuego y te quemaba. Cuando estabas ardiendo, la pólvora acumulada más el ácido gástrico explotaba en tu estómago. ¡Ploj! ¿Qué decía? No iban a decir que era una combustión química, no, iban a decir, ya ven, el diablo acaba de salir de su cuerpo recién, hijos míos. ¡Viva Dios! ¡Viva la Santa Iglesia! ¡Viva! Señores, y si sigo todavía, eso que me falta todavía mencionar, ¿qué son las indulgencias? ¿Qué son las simonías? Falta. Por eso vamos a avanzar a Edad Media, voy a explicar la Edad Media y les prometo, la próxima semana, cuando nos toque HU, explicaré qué son indulgencias, qué fueron simonías, por qué cayó la Edad Media en 1453 y le explicaré los pasos de cómo la iglesia se destruyó, no por ser mala, sino por la mala administración y el abuso cometido por las autoridades eclesiásticas. Chicos, ¿cómo se llaman el abuso cometido por las autoridades eclesiásticas? ¿Cómo le llaman a las altas autoridades eclesiásticas? ¿Qué término voy a manejar en este caso? Dígame. Y que manejan en los exámenes de admisión. ¿Cómo le llaman? Dilo, dilo, dilo. Clero, muy bien, muy bien. Álvaro me pregunta, ¿por eso es genocidio? Y va en contra de la moral religiosa y no es una contradicción. Lógico, Álvaro, es una contradicción, pero la hipocresía también es algo netamente humano. Y habían miembros del clero que utilizaban esta hipocresía para decir que tenían razón, Álvaro. La hipocresía en su máxima expresión. Vuelvo a repetir, con esto no digo todos, pero las autoridades de la iglesia, el clero fue muy abusivo. Estefanía me pregunta, profesor, ¿hablaremos de Martín Lutero? Sí, pero Estefanía, eso todavía toca al término de la edad moderna. Eso toca para la próxima clase. Hoy hago toda la Edad Media. Eso lo vamos a ver todavía en 1500. Recordaos que la Edad Media, miren qué año termina. 1453. Y Martín Lutero es 1500. Listo. Muy bien. Ahora sí, ya saben sobre la Edad Media, creo que ya están involucrados en la Edad Media. ¿Nos vamos con todos? Sí. Ya estamos listos. Alessandra me dice, profe, o sea, cualquier acción era justificada para decir que es el nombre de la iglesia. Lamentablemente, sí. Utilizaban el nombre del Dios en vano. Fue la etapa donde 1000 años tuvo el poder la iglesia, donde también se cometieron abusos. Eso explica que una institución creada por un ser humano, sea política, económica, religiosa, social, la que tú quieras, no es perfecta, por ser humana. La historia está para contarnos y narrarnos los hechos tal como ocurrieron. No está para agradarnos, está para comprender los hechos y errores del pasado, conocerlo en el presente y no cometer los mismos errores en el futuro. Fanatismo, poder absoluto, es malo. ¿Listo, muchachos? ¿Ya me entendieron? Qué buena introducción a la Edad Media, ¿no es así?
Comenzamos. Las invasiones bárbaras, entre los años 400 al año 500. Los bárbaros se le decían a los pueblos que vivían fuera de Roma. Exactamente fuera de dónde? Fuera de las fronteras. Estamos hablando de los limes o límites de Roma. A ellos se le decía bárbaros. ¿Ok? El término bárbaro trata de deducir que son personas que no tienen nivel educativo, no tienen conocimiento de escritura, no saben lo que son las leyes romanas, no conocen de los aportes de química física de los griegos, son los bárbaros, ¿ya? Habían bárbaros europeos que podían ser de Francia, de Bélgica, de Holanda, de Alemania, de Rusia, o también podían ser los más bravos, que eran los bárbaros que vivían más arriba, más al norte, que eran los bárbaros escandinavos. Estamos hablando de lo que luego llamaríamos vikingos, noruegos, daneses, finlandeses, suecos, entre otros. ¿Ya? Estas invasiones bárbaras, dicen acá. Vamos a analizar ya esta lectura. Dice, una oleada de pueblos avanzó hacia Roma. Al promediar el siglo III, el Imperio Romano, que se había creído eterno, comenzó a resquebrajarse. En su interior, la expansión del cristianismo en amplios sectores de la población significó un cuestionamiento de las estructuras tradicionales. Al mismo tiempo, no bastaban las legiones para mantener las fronteras tan amplias. Desde el otro lado de esa línea divisoria que Roma había trazado entre barbarie y civilización, o sea, entre bárbaros y Roma, una oleada de pueblos avanzó hacia Roma. Los bárbaros invaden a Roma. Nada pudo detener la marcha de la historia. Sobre los restos de la Roma de los Césares surgieron nuevos estados. Aunque algunos creyeron reencarnar el antiguo imperio romano, como lo imaginó Carlomagno al asumir el trono del imperio carolingio, solo reafirmaron el nacimiento de una nueva Europa. El avance del Islam, los árabes, desde el norte de África sobre Hispania, terminó por definir la nueva situación. Esto fue sacado del Diario del Comercio, editado en el año 2002, del concepto de historia universal, la Alta Edad Media y el Islam, tomo 7. O sea, esta parte la han extraído de esta denominada lectura. Definición. Pueblos bárbaros se le dicen a todos los pueblos que viven fuera de Roma, fuera de las fronteras, ¿ok? ¿Sí? Y se les conoce como germanos. Germano no significa alemán, está mal creído, está terriblemente equivocado. Dicen los germanos, le llaman a los alemanes, no. Bárbaros germanos se le dicen a los europeos que viven fuera de los muros de Roma o que el imperio romano no pudo invadir. A ellos se le llamaban bárbaros germanos, ¿ya? A los que están más al norte, bárbaros escandinavos. A los que están más a Europa Oriental, bárbaros moscovitas, así se les conocía. ¿Cuáles fueron las principales causas por las cuales cae Roma? Bueno, tenemos la crisis general del Imperio Romano, que no trabajaba, que se relajaron, que dejaron de proteger sus fronteras los soldados. El crecimiento demográfico en Germania, o sea, mayor cantidad de personas que nacían y vivían en Germania que en Roma. Esto fue lo que provocó exactamente de que los germanos tengan mayor cantidad de población, mayor cantidad demográfica, mayor ejército. Cambios climáticos del siglo IV también, fenómenos que van a generar que caiga la producción alimenticia en Roma, que caiga la producción alimenticia en los germanos, y los germanos van a invadir Roma por búsqueda de alimentos. Se dice que se vivió una pequeña era de hielo donde se congeló todo el norte de Europa. Entonces los bárbaros decían, no tengo que comer, pero los romanos deben de tener que comer, vamos a invadir Roma. Los saqueos y la presión de los hunos. Los hunos estaban dirigidos por un tal llamado Atila, que venía desde la parte norte de Europa e invadía continuamente, produciendo el debilitamiento de Roma. Todas estas características produjeron la caída del Imperio Romano. ¿Qué te parece? Dígame, de todos los presentes aquí, todos, la mayoría tienen Netflix, ¿sí? ¿Tienen Netflix? Ya. Le voy a recomendar esta serie en Netflix justo de este periodo. Hay 2 series en Netflix que le va a explicar buenazas. Están basados en hechos reales, ya la vi. Y no duran mucho, son series que duran una sola temporada, están basadas en hechos históricos. Una serie se hace llamar Roma. Y la otra, mira, más práctico no puede ser los nombres. Ahí está. Roma
que te va a hablar acerca del periodo de Roma monarquía, te van a hablar de Julio César, te van a hablar del emperador Comodoro y de Calígula, los más enfermos que se ha conocido. Y en la serie Bárbaros te va a hablar cómo Roma cae en sus últimos 100 años de vida, ¿no? Tras un bárbaro germano que fue secuestrado de niño. La historia está basada en hechos reales. La historia habla de Agripino. Él era el hijo de un pueblo, el hijo de un rey bárbaro. Fue detenido y fue derrotado de niño y se lo llevaron a Roma. Sí, así como me escuchas, se lo llevaron a Roma. Vuelve como un importante jefe romano, jefe de una legión romana. Y cuando le ordenaron destruir la ciudad de su padre no pudo, y más bien se convirtió en parte de los bárbaros, y produjo el revesquejamiento y la caída de Roma. Así que estas dos series, les invito a que la vean, vale la pena. Va a ser buen tiempo invertido. Distracción con conocimiento. ¿Quiénes las van a ver? Quiero saber, ya les expliqué. Sería bueno para que cuando hagamos el repaso nos ayude y, ay, chicos, ¿se acuerdan esto? A veces las imágenes ayudan bastante a esta recreación. ¿Listo? ¿Me entendieron, chicos? ¿Sí? ¿Ok? ¿Me entendieron? Sí, profe. Bacán. Listo, está en F. Ahora, ¿qué pasó con las invasiones en Roma? Entre los años 200 a 300, primero se produjeron invasiones pacíficas, o sea, migraciones. Los bárbaros cruzaban los muros romanos y pedían asilo, pedían ser aceptados dentro de los muros de Roma y hasta inclusive algunos se convirtieron en romanos. Pero del año 378 hasta el año 476, en los últimos 100 años, el emperador Valente, ¿no?, va a ser derrotado en la batalla de Adrianópolis por los godos, y desde ese momento ya los bárbaros vieron la debilidad de Roma y comenzaron a invadir, y no fueron uno, fueron varios a lo largo de todas las fronteras. Esto debilitó a Roma y produjo su caída. Entre las conclusiones más importantes podemos decir que se produjo el fin del Imperio Romano de Occidente, aparecieron lenguas romances. Chicos, ¿saben lo que significan lenguas romances? ¿Ya? A ver. Es la mezcla del latín, del idioma latín, con las lenguas de cada región sometida. Por ejemplo, muchachos, nosotros hablamos el español, que su verdadero nombre viene de castellano, porque se hablaba en las regiones españolas de Castilla. Pero en las regiones de Castilla se ha investigado la raíz de la lengua castellana o española y se sabe que es la mezcla del idioma latín, el de los romanos, más las lenguas de las penínsulas arábigas, más las lenguas árabes. De la mezcla de latín, lo árabe, más las lenguas españolas de la región ibérica, de esa mezcla sale nuestro castellano o español. Profesor, en verdad, por supuesto, hay términos en latín que seguimos utilizando como mirar, que viene del latín vigilare, ¿ves? Utilizamos términos árabes como, por ejemplo, alhaja, ojalá, hola. ¿Sabías que esos son términos árabes? Es una fusión. La cultura no se destruye, se va a reformar. Eso es lo único que se va a dar. Se aceptó y se difundió el cristianismo como la religión oficial. Ah, esto también es cierto. El cristianismo se impone. Ya te conté, la Edad Media fue la etapa de mayor apogeo de la Iglesia Católica. Las personas abandonan las ciudades y se van al campo. Hay una ruralización. Durante los años 400 hasta el año 1000, las personas se van a las provincias, se van al campo, encontrando mejores lugares y mejores oportunidades en el campo. Y bueno, ya no tanto en la ciudad. Por eso que las principales ciudades europeas en la Edad Media van a decaer. Por eso que el poder del rey en la Edad Media va a decaer. La gente no vive en la ciudad, vive en el campo. Los que van adquiriendo más poder económico son las autoridades nobles afueras de las ciudades. O sea, como decir provincias. Aparecieron varios reinos bárbaros germánicos, como los visigodos, que invadieron España, ostrogodos, que se quedan en Italia, vándalos, que se van a quedar al norte de África, francos, el nombre lo dice todo, Francia, y así entre otras. Miren, por ejemplo, este mapa. ¿Observan el mapa, chicos? Mira, ¿sí? Míralo, ven. Aquí estamos viendo todos los reinos. Italia, los ostrogodos. Italia, parte de Austria, parte de Francia, Sicilia, eran de los ostrogodos. En cambio, las islas de Córcega, Cerdeña,
y lo que es actualmente Túnez, el norte de África, pertenecía a los vándalos. ¿Sabes por qué se le llamaron vándalos? Porque ellos venían desde este lugar. Dice que cuando invadieron Roma, destrozaron Roma a no dejar ni un jarrón sano, no dejaron nada sano, que a tal acto destructivo le llamaron vandalismo, hecho por los vándalos. El término ha quedado, y mira, hoy día tiene una connotación diferente. Hoy es caos, destrucción, saqueo. En aquel momento significaba acción de el pueblo vándalo. Otro pueblo importante, los francos, que se quedaron con Francia, parte de lo que vendría a ser Holanda también. Los burgundios y los helvéticos en Suiza. Los godos, que se quedaron con España, parte de Portugal. Francia también. Los suevos y lusitanos en la zona de Portugal. Los escotos, pictos y anglosajones en lo que es Inglaterra. En Alemania, los turingios y los alamanes. Y más al norte, los países escandinavos, estaban los normandos, los suecos, los daneses, entre otros. Como puedes ver, el mundo se había dividido. Chicos, ¿qué parte de Europa o qué parte de Roma fue la que cayó? ¿Qué Roma cayó por parte de los bárbaros? ¿La Roma de Occidente o la Roma de Oriente? ¿Qué me respondes? ¿Ah? ¿Qué Roma cayó? La Roma de Occidente. Correcto, Francis. Profe, ¿y la Roma de Oriente? ¿Qué ocurrió con la Roma de Oriente? La Roma de Oriente. ¿Cayó? No. ¿Y dónde está la Roma de Oriente? Es la que está de color verde. ¿Me pueden decir, por favor, qué nombre tiene el territorio ubicado de color verde? ¿Cómo pasó a llamarse en la Edad Media la Roma de Oriente? El Imperio Bizantino, Constantinopla la capital, aquí lo estás viendo. Ajá. Esto es el Imperio Romano de Oriente. Profe, ¿y cuánto tiempo duró el Imperio Bizantino, el Imperio Romano de Oriente? Toda la Edad Media. Desde el 476 hasta 1453, toda la Edad Media duró el Imperio Bizantino. En cambio, esto produjo varios cambios. La Europa occidental o Roma occidental sí fue dividida. Vamos a hablar ahora del Imperio Carolingio. Mira todo esto, mira todo esto. Miren todo esto, la frontera con España, Francia, Bélgica, parte de Holanda. Miren, el reino franco. De este reino nace el Imperio Carolingio. Vamos a explicar. ¿Qué es el Imperio Carolingio, profe? Como el nombre lo dice, el imperio de Carlo. Carlo. Este es el Papa, que está coronando a un hombre que se convirtió en protector del Papa, en protector del Vaticano, y a su par, el Vaticano lo nombró emperador. Fue un acuerdo mutuo. Tú me proteges, yo te nombro emperador. Tú me das protección, yo te doy un título noble. Señores, ¿este señor quién es? Dice aquí, cuadro medieval del siglo IX, que se hace llamar la coronación de Carlomagno como emperador durante la Navidad del año 800 al manos del Papa León III. ¿Por qué lo nombran? ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, te voy a comentar. Italia es esto que está ubicado aquí. Y aquí, en el medio de toda Italia, del reino ostrogodo, está Roma, donde estoy apuntando con el flechero. Ahí está Roma. Pero había un pueblo que quería destruir a Roma, que quería destruir al Vaticano. Este pueblo que quería destruirlo, ya, exactamente, enemigo del Papa, va a recibir algo. Aparece un señor con un poder militar llamado Carlomagno y le dice, mi señor, yo lo protege a usted de sus invasores. ¿Estamos? ¿Ya? ¿Y qué pides a cambio? ¿Qué le parece si usted me nombra a mí noble? ¿Rey o emperador? De esa manera, cuando yo tenga la corona, nadie va a criticar mi derecho real y noble porque la Santa Iglesia me lo está dando. Profesor, ¿quiere decir que Carlomagno no era noble? No. Ni Carlomagno ni su padre era noble. Para que tú asumas un poder en la Edad Media, tú tenías que tener una ascendencia noble. Tu tío, tu abuelo, tu bisabuelo tenía que haber sido un caballero, un duque, un conde, un marqués. Tú no podías llegar a tener poder de la nada. Era una sociedad clasista y racista. Por eso que Carlomagno hizo un acuerdo con el papá.
¿Me entienden qué significa esta imagen, muchachos? A ver, les vuelvo a decir, ¿me entienden qué significa? Escriban. ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguros con todos? Profe, ¿y por qué está explicando tanto este periodo? San Marcos está poniendo todos los exámenes de admisión una pregunta con imágenes. Y yo te la estoy interpretando, te la estoy expresando para que cuando venga la pregunta tú digas, ah, ya, esto ya lo traté en clase. Ahora sí les pregunto, ¿está claro la imagen? Con todos, responde. Ya. ¿Seguro, no? Ya. El Imperio Carolingio está ubicado exactamente en el centro de Europa y tomaron a los países que fueron Francia, Alemania, Italia y una parte de Suiza, Bélgica, Holanda, ¿ya? En este caso. Sus características. ¿Cómo pasó y cómo se formó el reino carolingio? Bueno, el reino franco había tenido una dinastía de reyes vagos y holgazanes. Se les conoce como los merovingianos, los merovingios. Estos reyes vagos y holgazanes no hacían nada, solamente destruían y cobraban más impuestos al pueblo del reino franco. Por ejemplo, si tú no querías sentir el olor sucio de la gente, pues estaba prohibido que la gente pobre pasara cerca a los palacios del reino franco. Entonces la gente del reino franco sí podía oler rico. Además que sus denominados jardines tenían muchas hojas y muchos flores aromáticas. Si tú pasabas por ahí o querías pasar por ahí, no solamente pasabas porque era bonito, sino porque olía bien, era perfumado y porque pagabas, te cobraban de todo. Llegó un momento que los merovingios se habían divorciado del pueblo, el pueblo odiaba a la dinastía merovingia y justo llega la invasión de los árabes. Sí, así como me escuchas, un pueblo muy alejado, ubicado exactamente en la zona de Asia, lo llamaremos los árabes de la religión musulmana, van a invadir España en el año 711. ¿Qué no lo sabías? Los españoles, ¿sí? Los españoles fueron invadidos ¿por quién? ¿Por quiénes, chicos? Por los árabes. ¿De qué año? Desde el año 711 DC hasta el año de 1492 DC. Profesor, casi 800 años, o sea que los árabes fueron tratados peor que los peruanos, así es. Yo lo llamaría lo que hicieron los españoles aquí en el Perú, el trauma del niño golpeado. Un niño golpeado, maltratado, hará lo mismo con sus hijos en una buena cantidad si es que no recibe un tratamiento y una ayuda psicológica. Pues bien, en este caso, los denominados españoles sufrieron ese trauma, 800 años invadidos por los árabes. Los árabes eran los dueños de la península ibérica. Tuvieron que luchar pueblo por pueblo, para lograr su independencia. El último territorio que liberaron los españoles se llamó Granada, gracias a los reyes católicos. Entonces, pues muchachos, España estaba invadida por los árabes. Y cuando España está invadida por los árabes, el país que es más cercano a él, ¿cuál es? Observa, mira. Si España ya no es visigodo, está invadido por los árabes, dime, si ya llegaron los árabes aquí, ¿cuál es el país que sigue? ¿Cómo se llama este país de color marroncito? ¿Qué país es? ¿Mm? Es Francia. Esto es el Reino Franco. O sea, profesor, si no le pone un alto, van a avanzar y hasta se van a poder invadir Francia. Claro, lógico que sí. Aquí es, en esos momentos, cuando ocurre que el Papa León III va a recibir apoyo del padre de Carlomagno. Primero el padre de Carlomagno, ¿ya? Ahí estamos hablando de Pipino el Breve, estamos hablando de Carlomagno, llegan a un acuerdo con el Papa y le dicen, yo te protejo, yo derroto a tus enemigos, venzo el avance de los árabes, te protejo, pero tú a cambio, ¿qué me vas a nombrar? Dímelo, ¿qué lo nombraron a Carlomagno y a su padre? ¿Lo nombraron qué? ¿Qué querían? Noble, le nombraron nobles. Y es por eso que ahí se forma una dinastía. ¿Cómo se llamó esa dinastía, profesor? La dinastía, léelo. ¿Dinastía qué? Carolingia. No eran de raíces nobles, ellos eran jefes militares, pero no eran nobles. Pero no lo digas. Pero la iglesia, como era tan poderosa, podía cambiar de un botón todo.
¿Y quién se iba a atrever a criticar o a desacreditar lo que dice la iglesia? Nadie. Así llegó los carolingios al poder. Su gobierno representó el primer intento de reconstruir el Imperio Romano de Occidente, con capital en Alemania. ¿Sí? Es un intento, no lo lograron, lógicamente, y tuvo exitosas campañas militares promoviendo la unidad de su imperio a través de la Iglesia Católica. Se podría decir que el Imperio Carolingio y la Iglesia Católica eran uno solo. Eran uno solo. Se necesitaban uno del otro. El Imperio Carolingio ha durado casi cerca de 60 años. Para que dure tanto tiempo, unificando más de 6 países de Europa, lo hizo porque Carlomagno tuvo una excelente organización. Carlomagno dividió a su gobierno en ducados, condados y marcados. Así como lo estás leyendo. Ducados, condados y marcados. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Quién será la máxima autoridad de un ducado? Bueno, la máxima autoridad de un ducado será un noble llamado duque. Profe, ¿y un condado? ¿Quién será la máxima autoridad? ¿Te escucho? ¿Un qué? Un conde. ¿Y de un marcado? Bueno, ayúdame con ese. ¿Quién será la máxima autoridad de un marcado? Que están en las fronteras. La respuesta. Léelo. Marqués. Ah, profe, o sea, Carlomagno crea el sistema de nobles a su servicio y lo divide en duques, en condes y marqueses, para que todos ellos le respondan solamente a Carlomagno. Así es. Dígame, ¿inteligente o no inteligente la forma como organizó sus provincias internas, externas y fronterizas? ¿Qué te parece la habilidad política de Carlomagno? Muchachos. Hola, hola, dígame. ¿Interesante? ¿No interesante? Dígame. Interesante. ¿Sí? ¿Organizado? ¿Carlomagno tú crees que será una persona organizada con todo lo que te estoy mostrando? ¿Ah? No solamente llegó a un arreglo, era una persona organizada, un buen gobernante. Además, también aplicó el sistema llamado Missi Dominici. ¿Qué es el Missi Dominici? Es el visitador, era aquel que llegaba a un lugar y visitaba y veía todo lo que pasaba. ¿Sí? Era el espía de Carlomagno. El Missi Dominici se encargaba de supervisar el trabajo de los duques, de los condes y de los marqueses. Y así evitaba sublevaciones, evitaba hambrunas, evitaba robos, corrupción o traiciones. Ahora sí te vuelvo a preguntar, ¿qué te parece la organización política de Carlomagno? ¿Deberíamos aprender algo de Carlomagno en la historia del Perú? Escríbame. Vamos, escríbame, quiero ver sus participaciones. Sí, ¿no? Lógico. Su organización política, social, económica, cultural, ¿no? Tiene muchos aportes. En cultura podemos decirte que promovieron el estudio de la cultura clásica, o sea, volvieron a estudiar los elementos que se enseñaban en Grecia, en Roma, en una pequeña parte, pero muy fuerte y basado en el conocimiento histórico. Tenemos escuelas como las palatinas, las conventuales y las parroquiales. Fueron los 3 tipos de escuelas que existieron. Aquí me escribe Francia y me dice, profesor, una persona muy organizada. ¿Cómo divide su imperio para una mejor administración? Sí, toda la razón, Francis, toda la razón. Pero ¿tú sabes por qué dieron frutos? Y es lo que no saben la mayoría. No solo es porque tuvo buena organización política, sino de que tuvo escuelas. Él tuvo escuelas que le dieron ese poder de organización, escuelas que le dieron ese beneficio de organización. Por ejemplo, ¿ya? Vamos a ponerlo, ¿ya? Por ejemplo, la escuela palatina. Era una escuela donde se formaban solamente ¿quiénes? Aquí se formaban a las próximas autoridades del Imperio Carolingio. Tenías que estudiar solamente los nobles. Conventuales, el nombre lo dice, viene de conventos. Aquí se formaban a los nobles, sacerdotes, pero del alto cargo. ¿Cómo le llamaban a las personas del alto cargo? Clero. Ahí está. Y las parroquiales, esas eran para la gente del pueblo. ¿Qué le enseñaban al pueblo? Profesor, sumar,
restar, le enseñaban algo así. No, a la gente del pueblo solamente le enseñaban a rezar, sumar y restar. Aprender a orar hasta por las puras, sumar lo que tienes y restar lo que vas a pagar en impuestos. ¿Qué te parece la forma de cómo se enseñaba en este periodo? Terrible, ¿no? Así era. La verdad que Carlomagno, mis respetos, pero también era un aliado de la corrupción del clero. ¿Qué pasó con Carlomagno? ¿Por qué es tan importante? Te voy a dar un dato. 100% de efectividad, mira, efectividad militar del 100%, te voy a decir, Carlomagno tuvo 98% de victorias. Así como me has escuchado, 98% de victorias sobre los holandeses, sobre los alemanes, sobre los denominados franceses y otros pueblos más. Solo tuvo un 2% de derrota. ¿Y eso contra quién fue? Fue un intento de invasión. ¿Contra quiénes? Un intento de invasión contra los árabes en la península ibérica, en lo que actualmente es España. Ahí. Fue la única que perdió. La única batalla que perdió. Todas las demás ganaron. Wow, señores. Sé que Carlomagno era bravo, inteligente, brillante, ordenado, organizado, disciplinado. Hasta inclusive, ¿sabías que él era analfabeto? Mira, te voy a contar un dato. Él era analfabeto hasta los 30 años, pero aprendió a leer y escribir. Y apoyó en la cultura. La mayoría dice, no, todo con las armas. No, él apoyó a la cultura, contrató al mejor, al más sabio, llamado Alcuino de York, para que formara la Escuela Palatina de Aquisgrán, con capital en Alemania, para formar a grandes hombres inteligentes, para apoyar a la ciencia, astronomía, medicina, organización, administración, contabilidad. Un gobernante como muy pocos. Pero lo bueno que hizo en vida, lo bueno que hizo que fue el imperio, cometió un error. Se olvidó de la familia. Se olvidó de la familia, te soy sincero. Y ahí la friega. Porque todos estos valores y este carácter que se le tiene que formar, no le dio a su hijo. Y su hijo nació débil y heredó un poderoso imperio. ¿Y qué pasa si el líder no tiene carácter, no tiene orden, no tiene voz de mando? Mandó al diablo lo que hizo su padre. ¿Qué te parece? Mandó al diablo lo que hizo el padre. ¿Sí? Terriblemente. Álvaro, ¿me escuchas? ¿Sí? Y ahí fue cuando se produjo su caída. Su hijo, llamado Ludovico Pío, ¿han escuchado ese nombre? Ludovico Nunca. Pío. ¿Nunca? Y una serie llamada La Familia Peluche. ¿Han escuchado La Familia Peluche? Ajá. Ya. De La Familia Peluche, ¿no hay uno llamado Ludovico? El jefe de la familia. Ya pues, ¿de dónde sale el nombre Ludovico Pío que pone Eugenio Derbez en su personaje? Sale del hijo de Carlomagno. Carlomagno tiene un hijo. Su hijo se hace llamar Ludovico Pío, el heredero de todo ese reino, pero que no tenía base, organización, palabra, disciplina, débil de carácter. Y señores, lamentablemente, al no ser como su padre, ¿qué crees que pasó con el Imperio Carolingio? Dímelo. Carlomagno muere, le deja el gobierno a su hijo, y Ludovico Pío manda al diablo todo. Todo lo que lograron los padres, el padre en vida lo mandó al diablo. Pero, ¿cómo lo manda al diablo? Acá va la explicación, ¿sí? Aquí va la explicación. ¿Cómo lo manda al diablo? Así fue, mira. Mira. Carlomagno muere. Le deja el gobierno ¿a quién? ¿A quién le deja el gobierno? A su hijo. ¿Cómo se llama su hijo? Se llama Ludovico Pío, o más conocido como Luis el Piadoso. No tiene carácter,
Entonces, los que destruyen el Imperio Carolingio, ¿quién crees quiénes son? Los nietos. Los nietos son los que destruyen el Imperio Carolingio. ¿Ok? ¿Y quiénes son los nietos? Los que obligaron a firmar este tratado. Lee lo que dice acá. ¿Tratado de qué dice ahí? No te... De Verdún. A ver, chicos, ¿qué pasó? Los nietos son los que producen la caída. ¿Has escuchado alguna vez de un gran padre sale un gran hijo? Pero a veces de un gran hijo sale una porquería de nietos. También es cierto. Dígame, ¿hasta en las mejores familias pasa o no pasa? ¿Ah? Ahí está, ¿ves? En este caso, échalo que barrio. División del Imperio Carolingio, señores, los nietos se dividen el territorio. Luis, el nieto, se queda con Alemania. Lotario se queda con Italia. Y Carlo el Calvo se queda con Francia. Qué horrible, cómo mandaron el imperio al diablo. Se desintegró el Imperio Carolingio, se debilitó el poder central y miren cómo quedó al final. El lado francés para Carlo el Calvo, el lado verde para Lombardía, en este caso para Lotario, y el lado de color anaranjado para Luis el Germánico. Profe, ¿y qué pasó con el poderoso Imperio Carolingio? Pues el Tratado de Verdún del 843 lo desintegró. El primer intento de reconstruir el Imperio Romano fue al diablo. Díganme ustedes. Qué pena, ¿no? Qué pena por un hecho familiar, qué pena por un hecho de carácter, no pudieran crecer y ordenarse. Siguiente, el Imperio Bizantino. A ver, muchachos, le pregunto a ustedes, ¿Imperio Bizantino es igual a decir? Dímelo. ¿Es igual a decir qué? ¿Con qué otro nombre se le conoce? Si lo sabes, te lo acabo de explicar hace un rato. Exacto, es igual a decir Imperio Romano de Oriente. Exacto, muy bien, muy bien. Exacto. ¿Y qué pasó? Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? Vamos a explicártelo. El Imperio Bizantino es un hecho que se desarrolló entre los siglos V al siglo XV. Es el único imperio que duró toda la Edad Media. Toda la Edad Media. Se originó cuando Teodosio, el emperador romano, en el año 395 construye los muros, dividió a Roma entre Oriente y Occidente, ¿ya? Y duró hasta el año de 1453 cuando se produce la toma de Constantinopla. La capital es Constantinopla, hoy Turquía. Políticamente, la máxima autoridad es el emperador llamado Basileus, este señor. Por ejemplo, esta imagen que estás viendo aquí, de todos los gobernantes, él ha sido el gobernante más importante del Imperio Bizantino. Y para los que no lo conocen, el más importante se hace llamar el Basileus, o también llamado emperador bizantino, conocido como Justiniano. Él es el más importante. Ha venido en una pregunta del examen de admisión de San Marcos, ¿quién es este personaje? Y con esta viva imagen que estás observando. Ahora te hago una pregunta. Del nombre Justiniano, ¿qué sale? ¿A qué te hace recordar el término Justiniano? Dímelo. Viene de justicia. Sí, porque él reconstruyó el derecho romano. ¡Wow! Así es, justicia, derecho. Era un hombre hábil en la guerra, pero sobre todo amante del derecho. Por eso que a todos los que estén aquí presentes y le guste la carrera del derecho, te lo voy diciendo, vas a estudiar Introducción a la Historia del Derecho y vas a hablar del Imperio Bizantino y Justiniano. Recuérdalo, ¿con qué nombre se le conoce? Basileus. Profe, una pregunta. Basileus, no me suena latín. Si dicen que son romanos, ¿qué idioma hablaban si no era latín? Ellos hablaban el idioma griego.
Bueno, hablaban los dos, el griego y el latín, pero el que más utilizaban era el griego. Por eso que no se pasó a llamar imperator, sino basileus, persona con mucho poder. Ese señor llamado Justiniano fue el más importante de todos, reconstruyó el derecho, construyó murallas muy grandes que protegían al imperio bizantino y no permitía que nadie lo invadiera, construyó la primera basílica cristiana del mundo, llamada Basílica de Santa Sofía. De ahí viene el término Sofía, que significa sofos, conocimiento, y mandó a recopilar el primer código legal del mundo en derecho civil, el Corpus Juris Civilis Romanus. Wow, sí que fue importante este señor. En economía, la base de su economía fue el comercio internacional. ¿Ustedes han escuchado este término que voy a leer, que voy a escribir? A ver. ¿Alguien sabe qué significa la ruta de la seda? ¿Escucho? ¿Alguien sabe qué significa la ruta de la seda? Dígame. China. China, ya. ¿Pero qué más? Acá Francia me dice, profe, es la ruta de China a Roma, ¿correcto? ¿Qué más fue la ruta de la seda? A ver, dígame, ¿algo más? ¿Mm? Fue una ruta importante, fue una ruta comercial, ¿sí o no? Claro, fue una ruta importante comercial. Tan importante que si no hubiera existido esa ruta, señores, no hubiera habido un gran desarrollo, ¿verdad? Eso unificó a todas las rutas del mundo. Miren, ve, observen. Observa aquí. ¿Estás viendo mi pantalla? ¿Sí? ¿Se ve mi pantalla? Vamos a ver al toque esta parte. Atentos. Tutorial de historia del siglo XVI a principios del siglo XVIII. El tema es las demandas europeas y la necesidad de abrir nuevas rutas. La problemática de las comunidades europeas se daba principalmente por lo siguiente. Los europeos necesitaban bienes que ellos no podían producir y que eran codiciados desde China, tales como la seda, la cerámica, los marfiles, la perfumería, armamento para afrontar nuevas batallas y algunas especies para sazonar la comida. Estos productos constituían un lujo y su consumo servía como prueba de refinamiento en la alta sociedad. Demostraban estatus o posición social de los consumidores, como familias nobles o de la burguesía. Durante mucho tiempo, los principales benefactores fueron navíos de caravanas musulmanes, y en 1453 el Imperio Bizantino fue tomado por las fuerzas otomanas islámicas. Su ubicación obstaculizaba principales rutas provenientes de Asia. Los productos se transportaban de África, India y China hacia las ciudades de Europa, entre ellas Constantinopla, Venecia, Pisa y Génova. Una solución era la llamada Ruta de la Seda. Las distancias que tenían que recorrer eran enormes. El viaje resultaba caro y peligroso. Se organizaban grandes caravanas que viajaban por tierra. Usaban la resistencia del camello y cargaban con todo lo que podían. La ruta era por el norte. Se encargaba del transporte de la seda. Partía desde China, cruzando Asia Central hasta Constantinopla. Otra alternativa era la llamada Ruta de las Especias. Las especias seguían una ruta distinta. Provenían de India y transitaban por el Océano Índico, llegando por el Mar Rojo a ciudades del Cairo y Alejandría. La ruta de la seda se daba por el norte y la de las especies por el sur. Estos productos se transportaban por rutas marítimas y terrestres. En los siguientes videos veremos otras alternativas de los países ibéricos como España y Portugal. ¿Qué tal? ¿Explicó lo que era la ruta de la seda? ¿Sí? ¿Rutas? ¿Dónde iban? La India. ¿Dónde más? ¿Otra ruta más? La India, la China. Así es, la India y la China eran las rutas donde más llegaban y donde compraban estos productos.
Ahora, aquí, este video sí nos muestra cuáles son las principales rutas. Miren, esto es India, esto es China. La India te daba condimentos, lo llamaremos especias. En cambio, la China te daba utensilios, platos, loza, ropa, no comestible, especies. ¿Ves este puntito que está ubicado de acá? ¿Qué dice aquí? Bizancio o Constantinopla. Los europeos llegaban aquí, dejaban sus barcos anclados, ¿ya? Y luego alquilaban camellos y recorrían una ruta para ir a la India, a la China, Mongolia y vuelta. Era una ruta larga, temerosa, peligrosa, de asaltantes, de piratas. ¿Quiénes se enriquecieron aquí? Europeos, árabes y los asiáticos de India y China. Vuelvo a repetirte, ¿qué te vendía la India? Dímelo. ¿Qué te vendía la India? Especias. ¿Y la China? ¿Y la China? Especies. ¿Y cuál era el punto obligatorio de los europeos para ir de Europa a Asia, de Occidente a Oriente? ¿Cuál era el punto medio? Bizancio, profe. ¿O su otro nombre? Cons, que también era conocido como el Imperio Bizantino. Escuchemos ahora el video. Durante siglos, la ruta de la seda fue una vía de conexión de los mundos occidental y oriental. La seda, conocida únicamente en China, pronto fue demandada por los extranjeros, lo que originó un activo intercambio comercial. La ruta de la seda clásica contaba con diferentes caminos y trazados que, partiendo de Chang'an, atravesaban el corredor de Gansu hacia los oasis de Dunhuang. Desde aquí, el camino proseguía hasta la ciudad oasis de Kashgar. Más adelante se bifurcaba. Un camino norte llevaba por la meseta de Pamir y Samarcanda hasta Masad. La ruta del sur rodeaba el desierto de Gobi por Bactra y Herat hasta concluir en Masad. Ya unidos, los dos caminos continuaban atravesando Asia Central y Persia, llegando a la cuenca mediterránea por Ctesifonte y Palmira. Alejandría en el sur y Bizancio en el norte eran sus puntos terminales. Cuando se divulgó el secreto de la fabricación de la seda, el comercio de esta fue reemplazado por el de cerámica y especias. La ruta de la seda hizo llegar al mundo mediterráneo innovaciones como la brújula, el papel, la pólvora o la porcelana. Excelente. Nos dijo todo en un resumen bien bonito. ¿Qué tal hasta ahí? ¿Comprendido? ¿Sí? Entonces la ruta de la seda fue la ruta comercial que unió Occidente a Oriente, Europa a Asia, duró más de 1000 años, desde el Roma hasta marcó el fin de la Edad Media. Y la gran pregunta es, chicos, la ruta de la seda, ¿cuál era el punto medio, el peaje obligatorio? Se llamaba dímelo. Constantinopla. O también, ¿con qué otro nombre se le conoció? Aparte de Constantinopla, ¿qué pasa si en el examen no me ponen Constantinopla? ¿Qué nombre me van a poner? ¿Me van a poner el término? Bizancio. Bizancio. Esos son los capitales. El imperio se llama Constantinopla. ¿Qué dice acá? En economía, la base de su economía fue el comercio internacional y su moneda se llamó el Bizanti de oro. Predominó en el Mediterráneo. Su religión, bueno, su religión en el siglo XI se separaron oficialmente, fue ortodoxa. Su cultura se caracterizó por ser católica, cristiana, construyendo inclusive una basílica de Santa Sofía. Esta, ustedes que la paran viendo en sus novelas turcas, en verdad, esto no es una mezquita, hoy es una mezquita, pero fue la primera basílica cristiana del mundo. Antes aquí había una cruz, acá habían cruces, ¿ya? Y esta es la primera basílica. Es mucho más antigua, 500 años más antigua que la Basílica del Vaticano, para que les quede claro. Duró más de 1000 años el Imperio Bizantino. ¿Qué construyó? Para defenderse de ataques o invasiones, porque su situación y su ubicación geográfica es excepcional, los bizantinos fueron construyendo cada año, cada siglo, murallas de 20 metros de alto de piedra por 20 metros de gruesor. Dime tú, ¿cómo puede destruir con la tecnología de la Edad Media, la tecnología militar de la Edad Media, construcciones de 20 de alto por 20 de ancho? Y con una prueba de subterráneo de más de 10 metros. Era imposible poder penetrar a las murallas que protegían al Imperio Bizantino, a Constantinopla.
¿Hasta qué? Nada es imposible. ¿Qué pasó el 29 de mayo de 1453, muchachos? Correcto, Jordan. Se comenzó a utilizar por primera vez pólvora. ¿Qué pasó, profe? ¿Qué se usó? Se usaron cañones. Cañones disparaban en un mismo lugar sobre la roca. 1, 2, 3, 4, 5 disparos. Salía el cañón, el otro, otro. Y al disparar y caer ahí, la roca comenzó a desplomarse y dejó un paso. Abrió un paso entre las paredes y los muros, y ahí es cuando los turcos otomanos invaden Constantinopla. Sí, los turcos otomanos, dirigidos por Mehmed o Mohamed II, invaden Constantinopla y ponen fin al imperio bizantino, produciendo el fin de la Edad Media e iniciando la Edad Moderna. ¿Qué les pareció? ¿Hasta ahí está claro? ¿Me entendieron? ¿Me comprendieron? ¿No me han comprendido? Te escucho. Todo claro, profesor. ¿Bacán? ¿Sí? ¿Bien comprendido? ¿Todo claro, muchachos? ¿Con todos? ¿Ah? Excelente. Miren, señores, lo que era el Imperio Bizantino, lo que era el Imperio Romano, pero cayó. Ahora, un plus. El Imperio Musulmán, o también llamado árabes. Si hablamos de los musulmanes o hablamos de los árabes, estamos hablando de aquellos pueblos que están ubicados aquí. Sí, los que se enriquecieron por el comercio, los que estaban en el medio, los que te dan, oye, te alquilo un camellito para que vayas a la India, a la China, comenzaron a juntar capital, hasta que apareció un hombre que los unificó. Apareció un profeta que logró unificar a los árabes, porque los árabes eran nómadas, los árabes no eran ordenados. Entonces apareció un hombre que sí los ordenó. ¿Alguien me puede decir cuál es el nombre del profeta que ordenó al mundo árabe y los unificó religiosamente? ¿Quién sabe el nombre del profeta? Mahoma. ¿Quién lo sabes? Mahoma, correcto. Entonces el profeta se hace llamar Mahoma. Pero Mahoma, ¿cómo une al pueblo? Mahoma lo une al pueblo porque implanta a un dios. ¿Cuál es el nombre del dios que va a implantar Mahoma, ¿no? Para unificar al pueblo? Se llamó Alá. Y crea una religión, lo estoy escribiendo todo, crea una religión donde todos son monoteístas, creen en Alá. Por supuesto, Mahoma es el profeta más importante. Esa religión se le llama Islam. La religión se le llama Islam, significa iluminado. Al creyente del Islam no se le dice islamista, no. Al creyente del Islam se le conoce como musulmán. ¿Qué significa? Resignado ante Dios. Entonces, muchachos, volvemos otra vez. ¿El profeta quién es? Mahoma. ¿El Dios? Alá. ¿La religión? Islam. Creyente, musulmán. ¿Correcto? El creyente es el musulmán. Y su libro sagrado es una especie de Biblia y a la vez constitución, porque en la Biblia dice, no hagas tal cosa. En el libro de ellos te dice, no hagan tal cosa, el castigo es tal. Ese libro se llama el Corán, correcto, listo. A ver, un dato más. ¿Cómo se le llama a los templos árabes? Ahí va, a todos ustedes, léenlo. Mezquita, muy bien, Francis, excelente, ahí están los nombres. El imperio musulmán estuvo ubicado en la península arábiga. Mahoma es el creador, el unificador de todo este pueblo. Su religión se llama en la parte del Islam y el creyente es el musulmán. Sus pilares del Islam son estos 5 pilares, que es profesar la fe, sí o sí, no avergonzarte de la fe, orar 5 veces al día. Ellos tienen ahí un tapete y oran 5 veces al día mirando hacia donde está la Meca. Dan limosnas a los pobres. En el mes de abril, que es el Ramadán, ayunan. No significa que no comen esos 30 días, sino de que de las 5 de la mañana hasta las 12 ayunan completamente en honor al Dios, y en la noche comen todo. Es una manera de respeto a su Dios. Y aunque sea una vez en la vida, tienen que peregrinar a la Meca. ¿Qué es eso? La Meca es la capital del mundo árabe. Ellos tienen que viajar a la Meca, recorrer todo lo que es la Meca,
en respeto a Mahoma. Es como que tú viajes a donde fue Cristo crucificado, Jerusalén, y recorras todo el lugar del Monte del Calvario. ¿Sí? La mayoría de los católicos no lo hacen. Los árabes sí lo tienen que hacer, aunque sea una vez en su vida. Si no, al morir no están preparados para llegar al cielo con su Alá. El Corán es un libro sagrado, que yo ya te comenté, ¿sí? La economía del mundo árabe se caracterizó porque al estar ubicados en el punto medio entre India y China, los abastecedores de especias y especies, y el comercio europeo, y al estar ubicados en el medio, ellos se convirtieron en los comerciantes. Te podían abastecer producto, alquilar camellos, hacer tu viaje más placentero o también hacerlo más horrible. Así que para dirigir un buen comercio, lo que se hizo acá es que ellos cobraban peaje por cruzar el desierto árabe. También transportaban caravanas, eran comerciantes. La máxima autoridad es un califa y el primer ministro es un visir. Se dice que durante los tiempos del mayor apogeo, los descendientes y las autoridades que siguieron a la muerte de Mahoma llegaron a tener una gran expansión, llegando a invadir el norte de África. Por ejemplo, Egipto, Túnez, Marruecos cayó ante los árabes. Mira la expansión por el norte de África. Se expandieron por Asia, no solamente la península arábiga, invadieron parte de lo que es Palestina, judíos, Siria, Irak, Irán, Afganistán. ¡Wow! ¿Qué tal crecimiento? Y también invadieron a Europa. ¿Alguien me puede decir qué países están invadidos aquí en Europa, pero bajo los árabes? Por eso están con el color verde. Dímelo. A ver, ¿qué países están ubicados aquí en la península ibérica que fueron invadidos? ¿Nada? Muy bien, Francis. España y Portugal. ¿Tú sabías que España y Portugal fueron invadidos? ¿Cuántos años te dije que fueron invadidos? A ver, dímelo. ¿Cuántos años? ¿Cuántos siglos? Desde el 711 DC, mira, ¿cuántos fueron invadidos los árabes? Desde los árabes invadieron España hasta el año de 1453 DC. Casi 800 años la península ibérica invadida. Por eso que el castellano, chicos, tiene mucha influencia del idioma árabe, aunque no lo creas. Sus aportes culturales tenemos Las Mil y Una Noches en literatura, Avicena, el primer libro de medicina llamado El Canon de la Medicina, en filosofía y en arquitectura con el famoso arco morisco. Este tipo de arco es un arco árabe. Para comprobar exactamente este punto, mira aquí, ¿sí? Vamos a escuchar este videito. Chiquitito, es de 1 minuto 26. Miren ustedes el gran parecido y la influencia del idioma castellano, que aunque la mayoría no lo quiera aceptar, pues sí tiene influencia árabe, y nosotros hablamos algo de árabe. Ella es una chica árabe. Ella es una chica latina, correcto. En común, las dos hablan inglés. Le van a decir una palabra y la tienen que pronunciar no en inglés, sino en español, ¿correcto? Por ejemplo, en inglés es blues. Ella los tiene que decir como la menciona en español. Escuchemos y me van a decir si existe una gran influencia fonética, lingüística, literaria del árabe en el idioma español que tú y yo también hablamos. 1, 2, 3. Blusa. So similar. That was cool. Pants. 1, 2, 3. Pantalones. How do you say it? Pantalón. Pantalón. That's cool. Pantalones. Shirt. 1, 2, 3. Camisa. Oh, you're just saying A after, so it's like almost the same. Yeah, camisa. Camis? Yeah. Sugar. 1, 2, 3. Azúcar. Oh, that was cool. Azúcar. I basically speak Arabic. Guitar. 1, 2, 3. Guitarra. It's the same. Say it? Guitarra. Cooking oil. 1, 2, 3. Aceite.
Zit? Yeah. It's like this. Aceite. Zit. Yeah. Yeah. Scorpion. 1, 2, 3. Alacrán. It's like sort of similar. Say it. Alacrán. Alacrán. Yeah. Ours has more of an N at the end. Yeah. Until. 1, 2, 3. Hatta. Hasta. You just leave an N in there. Yes. Hasta. Hatta. That's awesome. Music. 1, 2, 3. Música. Música. Hey. That's the same thing. That was- 2. ¿Qué tal? ¿Se nota la influencia Parece un montón. cultural o no? ¿Qué opina? Camisa, pantalones. ¿Qué más Camisa, era? jata, hasta, música, música. Ujú. ¿Qué les parece? O sea, y la gran mayoría de latinos no lo saben, ¿no? Que yo hablo quechua, que mis influencia aymara, que los españoles. Anda, tienes influencia aymara, quechua, muche, puquina, española, latín de la influencia romana de España y la influencia árabe en España. Todo eso mezclado sale el castellano. Ese castellano se mezcla y crea los dialectos que tenemos en cada país. Por eso que en Perú tenemos esta forma, este dialecto. Por eso que en Chile, cuando te hablan los chilenos, te dices sí, pronunciando, casi ya se le va la voz. Igualito. Y el argentino también. Qué rico, la verdad, es la lingüística, pero conociendo la historia. Se dan cuenta que no puedo explicar un término literario lingüístico sin saber de la historia. Ahora, con lo que hemos aprendido de la Edad Media del día de hoy, ¿es más fácil aprenderlo y sobre todo comprenderlo? ¿Te escucho? ¿Qué tal? ¿Lo han comprendido ahora sí? ¿Muchachos? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Acá? Muy bien. ¿A mis alumnas, qué tal? ¿Comprendido? Ya. Sí, profesor. Muy bien. Y el último punto, ¿no? Porque con esto ya justamente acabamos. Viene el periodo llamado feudalismo, algo que ocurrió en la Edad Media. Feudalismo se le dice a una corriente política, social, económica que existió en la Edad Media, ¿ya? Y dice, el feudalismo es un sistema económico, político, social sustentado en dos pilares. La propiedad de la tierra y los que trabajan la tierra. Vamos a poner el ejemplo. Ya, a ver. Vamos a imaginar que el dueño de la tierra es el señor Rafael Yancán. ¿Correcto? ¿Ya? Ustedes son los siervos. Ustedes son los sirvientes. Ustedes están en la tierra. Vamos a suponer que Rafael Yancán es el dueño de todo el Callao. Y el Callao tiene varios distritos como Carmen de la Legua, La Perla, La Punta, etc. Ya. Rafael Yancán me acepta a mí como su vasallo. Yo le digo, señor Yancán, le juro serle fiel, trabajar para usted, luchar por usted, y si usted tiene alguna pelea, guerra, yo peleo con usted, señor. Rafael me mira y dice, ay, está bien, te acepto en mi feudo, va a decir. Yo soy su vasallo. Yo soy su vasallo, pero vasallo no es sirviente. No. A mí me van a dar un distrito. Vamos a imaginar Carmen de la Legua. Me dan Carmen de la Legua. ¿De qué me sirve a mí como vasallo que me den todo un lugar, un distrito llamado Carmen de la Legua, si el trabajo está basado en la agricultura? El señor feudal, ¿qué me tiene que dar aparte de territorio? Dímelo. Para trabajar la tierra, ¿qué me tiene que dar? Me tienen que dar personas que trabajen la tierra. Entonces, señores, los que integraban el feudalismo era el señor feudal, el dueño de la tierra. Vasallo. Al vasallo, ¿qué se le entregaba? Al vasallo se le entregaba, nada menos que cosa, se le entregaba una tierra llamada beneficio, ¿ya? Más la gente que lo trabajaba, los siervos, los que se dedican a trabajar la tierra, o sea, se dedican a la agricultura, son los campesinos. Profe, ¿y quiénes son los siervos? Los siervos, como el nombre lo dice, son los sirvientes. Son aquellos que trabajaban la tierra. ¿Qué pasaba? Y a mí me sacaban de vasallo, pues ponían a otro. Por más que ustedes me quisieran a mí, no podían reclamar porque ustedes eran parte de la tierra. La tierra se iba con el nuevo dueño, con el nuevo dueño, con el nuevo dueño.
En la etapa feudal, el señor feudal era el dueño del feudo. El feudo es la tierra, él era la máxima autoridad. El rey no tenía poder, el feudal era el que tenía el poder. Se había debilitado tanto la figura del rey carolingio que estos señores nobles, condes, duques y marqueses feudales, llegaron a tener mucho poder. ¿Cuáles son las causas que aparezca el feudalismo? La caída del imperio carolingio por la culpa de los nietos, las invasiones bárbaras y las invasiones de los vikingos, donde el feudal se convertía en protector de esta tierra, la decadencia del poder monárquico, no había poder del rey, y fortalece el poder la nobleza feudal. Los torneos en los cuales competían con una gran lanza, empujándose unos a los otros, eran las competencias medievales, donde las doncellas decían, oh, qué valeroso, cómo le rompió la cabeza al otro, ¿no? La típica forma donde hay un sexo débil, un sexo fuerte, y que la mujer se fija en el más bruto, en el más torpe. Bueno, eso es, en sí, ese es el juego de caballeros de la Edad Media. No le veo otro juego más. Toda Europa entró al feudalismo, a la propiedad de la tierra, al periodo de los señores feudales. ¿Cómo se dividían las clases sociales? Las clases sociales se dividían desde el noble hasta el más simple. El más noble tenemos al rey y la nobleza feudal, que serían los bellatores, la vida bella, la vida de lujo, la vida donde las mujeres solamente esperaban a su esposo porque su padre decidía con quién se casaba, ¿no? Y donde los señores, los hijos, eran caballeros, sacerdotes o señores feudales. Luego estaba el clero o los oradores, los que se encargaban de las misas y el control ideológico del pueblo. Aquí es en la Edad Media cuando te metían en la cabeza algo. ¿Qué te metían en la cabeza? A ver, muchachos, ¿por qué eres pobre? ¿Por qué no puedes ser rico? ¿Por qué no puedo ser noble en la Edad Media? Porque nuestros padres, Adán y Eva, tuvieron el pecado original al momento de nacer. Entonces nosotros, ustedes, han nacido con ese pecado. Ustedes están marcados. ¿Y cómo están marcados? Ustedes tienen que venir aquí a la tierra, a la Edad Media, a sufrir. Luego que sufran, porque Dios ha elegido al señor feudal y al rey para que ellos sí rían y nosotros para sufrir, esto va a ser nuestra penitencia. Pero no te preocupes, que Dios tiene para todo está pensado, porque cuando tú mueras, te vas a ir al reino de Dios y te sentarás a la mano derecha de Él. Claro está que para eso hay que tener una vida donde respetes a la iglesia, pagues tus diezmos, des tus donaciones, pagues tus impuestos. Si no los pagas, te lo quito completamente todo y te dejo en la miseria y te voy a hacer creer que siéntete contento, amigo, porque la tierra que te he quitado no es para un hombre, es para Dios, es para la Santa Iglesia. Ah, y paga tus impuestos. ¿Qué tal el control ideológico de la Iglesia Católica y la etapa oscurantista de la Edad Media? ¿Ahora sí me entendieron? ¿Ahora sí les quedó claro? Dígame. Sí, profesor. Vuelvo a decir, no estoy criticando a la institución, estoy criticando al clero, a las autoridades que gozaban y dominaban a la gente del pueblo, abusaban del pueblo y eran los lamegatos de los nobles feudales principalmente. Y última clase social son los laboradores, son los siervos, ¿no? La gente que trabaja del campo, que no tiene derecho. Si un señor feudal quería abusar sexualmente de la hija de un laboratorio, de un campesino, pues no pasaba nada. Más bien, eres bendecida, se ha fijado en ti. Todavía con esas. O seguro tú tienes la culpa, le has enseñado seguro alguna parte de tu cuerpo que el señor feudal ha hecho eso, porque él es un hombre de Dios iluminado. Y no te aceptaba nadie la denuncia, ni tampoco la iglesia, ni tampoco el ejército. Más aún la iglesia, ¿qué va a chocar con el feudal? Tú eres el culpable. Así es, señores. Profe, y una pregunta. Durante el feudalismo, ¿cuál habrá sido la principal actividad económica? ¿Qué crees tú? ¿Cuál habrá sido la principal actividad económica durante el feudalismo? ¿Minería? ¿Comercio? No creo, ¿no? ¿Cuál habrá sido la principal actividad? ¿La? Agricultura. La agricultura, exacto. La agricultura. Esto fue el feudalismo. Existió desde el año 800 hasta el año de 1200, cuando fue su fin. ¿Por qué cae el feudalismo? A ver, ¿quién me dice cuál es la principal causa de la caída del feudalismo? ¿Por qué cayó el feudalismo? Dímelo. Unas guerras, ¿sí? ¿Por qué guerras? ¿Cómo se llamaron esas guerras? Sí las saben, sí las conocen.
Una guerra donde se enfrentaban supuestamente en nombre de Dios. Supuestamente en nombre de Dios. Las cruzadas. Son las cruzadas, Pablo. Por la culpa de las cruzadas se produce esa caída. ¿Había una relación y un juramento? Sí. El señor feudal, tú eras el vasallo. Yo le juraba fidelidad, a cambio él me aceptaba como su vasallo dentro de su territorio. Así es. Los siervos no tenían derechos. La tierra de un señor feudal, feudo. Las tierras de un vasallo, beneficio. De ahí viene el término beneficio. Oye, ¿y yo qué gano? Ahí está. Vasallo, toma tu beneficio. Esa es la característica de la Edad Media. Y el último punto vendría a ser las cruzadas. ¿Qué son las cruzadas, profesor? Es unas guerras que se desarrollaron durante 200 años, desde el 1099 hasta el 1299. Fueron 8 cruzadas, por decir así, 8 guerras mundiales, ¿ya? Fueron 8 cruzadas, que fue el enfrentamiento entre los europeos, motivados por el Papa, el Vaticano, versus los árabes o musulmanes, en este caso. El pretexto de las cruzadas era llegar aquí, a Jerusalén, la tierra donde estaba sepultado Jesús, expulsar a los invasores árabes, recuperar Jerusalén por los europeos. Supuestamente, un papa tuvo un sueño donde Dios le habló y le dijo: quiero que formes un gran ejército y que vayas y le hagas la guerra a estos herejes árabes, mates gente, mates niños, destruyas ciudades para recuperar Jerusalén y la Tierra Santa. Claro, semejante floro barato sin base. Pero como lo dijo el Papa, todo el pueblo europeo dijo palabra de Dios. Y se la creyó fielmente sin presentar ni un punto de vista crítico. Bueno, eso es lo que la iglesia, los sacerdotes le metieron en la cabeza al pueblo. Hay que pelear por Dios, hay que pelear por el feudal, hay que ir, hay que viajar, hay que recuperar Tierra Santa, bla, bla, bla. Y ya te dije, el control psicológico que tenían sobre la población era tremendo. Ahora vamos al segundo punto. Hablemos hablemos acerca de los señores feudales. ¿Tú crees que los señores feudales, que sí tenían educación, se la van a creer que Dios ha hablado por WhatsApp directo con el Papa y le ha dicho que vayan a una guerra? ¿Tú crees que se la creyeron? ¿Qué respondes? ¿Ah? ¿Ah? Algunos sí, pero en verdad, ¿tú crees que los feudales eran astutos? Los feudales sabían que aquí había gato encerrado, entonces llegaron a un acuerdo. ¿Sabes qué? ¿Qué te parece lo siguiente? El Papa le habla con los feudales y le dice: vámonos a unas guerras contra los árabes. Utilizamos como pretexto Jerusalén, los derrotamos y nos quedamos con sus tierras de Asia, nos quedamos con sus tierras de Egipto, de Marruecos, de Túnez, España, nos quedamos con todo. Y vamos a hacerle creer a todo el mundo que lo hacemos por la fe. ¿Qué te parece el negocio? Los feudales dijeron: o sea, me estás diciendo de que no solamente voy a salvar mi alma, puedo convertirme en héroe o en santo, la historia va a hablar de mí, encima me voy a quedar con tierras. Así es, pero tienes que derrotar a los árabes. Y tienes a la Santa Iglesia que te va a apoyar. Y si a por B matas personas y niños, no te preocupes, yo voy a decir que Dios ha estado con tu espada y que tu espada representa la palabra divina de Dios. Te voy a eliminar cualquier pecado, cualquier asesinato y o genocidio, y encima te llamaré soldado de Dios. ¿Qué te parece la hipocresía de la guerra por el clero en las cruzadas en la Edad Media? Chicos, opiniones, por favor. ¿Qué les parece? Ya falta un poco, 7 días a cabo. Dígame. ¿Qué les parece? Hasta ahí. ¿A qué les suena esto? ¿Repugnante? ¿Hipócrita? ¿Mentiroso? ¿Genocida? ¿Qué palabra utilizarían para descifrar lo que la iglesia, lo que el clero católico realizó en las cruzadas? Los escucho. Hipócrita. ¿Sí? ¿Hipócrita? Hipócrita, ¿sí o no? Y por si acaso, fueron 200 años de guerra, 8 cruzadas, 8. Ahora la gran pregunta que le hago a ustedes es: de las 8 cruzadas, ¿cuánto ganaron los europeos y cuánto ganaron los árabes?
Aquí va el resultado. Europeos unos, los árabes 7. Parece como cuando Alemania le metió una goleada a Brasil, ¿no? Los árabes ganaron 7 cruzadas, los europeos solo una. ¿Qué? Pero eso no te muestran en las películas, ¿no? Y te dicen que pelean por Dios. No pelearon por Dios, pelearon por el bien y el bienestar de la iglesia. La verdad, el más astuto aquí y el que salió ganando de las cruzadas fue el Papa. Y te voy a contar por qué. Porque el Papa, cuando mandó a los feudales a tratar de derrotar en su propia tierra, en su propia cancha, a los denominados árabes, cuando los envió para que lo destruyeran a los árabes lo destruyen. Entonces no regresan los señores feudales. Y como no regresan los señores feudales, ¿quién crees que se comenzó a apoderar de todas las tierras feudales? La iglesia. ¿Junto con quién? Con el rey. Entonces, cuando terminan las cruzadas 200 años después, los feudales quedaron derrotados, muertos, sin tierras, y encima le quitaron las tierras por no pagar impuestos, a pesar que estaban peleando por la iglesia. Y cuando hicieron eso, ¿quiénes quedaron? ¿Cuáles fueron las dos instituciones más poderosas que quedaron al fin del feudalismo? ¿Quiénes fueron los mayores? El feudalismo se fue al diablo. Pero luego, en las cruzadas, ¿cuáles son las consecuencias? Aquí va. Caída del feudalismo. Los feudales se fueron al diablo. Número 2. ¿Cuáles son las dos instituciones que toman el poder? El poder en dos instituciones. La iglesia, ¿más quién? Dilo. ¿Lo sabes o no? Reyes. Los que recuperan su poder aquí son los reyes. Ahí lo tienes. Esas son las características y esas son las consecuencias. Como dice acá, decadencia del poder feudal, fortalecimiento del poder monárquico o de los reyes y auge de la iglesia. Por último momento, entre los años 1200 y 1400 hay un intento de un renacimiento urbano comercial. La gente abandona abandona los campos, regresan a las ciudades, y las ciudades como Marsella, Milán, Venecia, Florencia, Roma, Nápoles, ¿no? Brujas, Lug, Verdansk, Cracovia comenzaron a llenarse nuevamente de gente. A eso se le llama renacimiento urbano comercial. Gracias al comercio, entre los años 1200 a 1400, las personas vuelven a las ciudades y las ciudades vuelven a florecer gracias al contacto comercial. ¿Eso es bueno? Sí. Profe, ¿y en educación será bueno? Lógico, la gente quiere aprender, quiere estudiar. Por eso es que aquí aparecen burgos o burguesías, que se llamarían a los comerciantes, el que compra y vende un producto y acumula un capital. Aparecen, lee lo que dice acá. ¿Qué apareció gracias a ese renacimiento urbano comercial? Por favor, léelo, está subrayado. Aparecieron las universidades. Y las universidades en la Edad Media, cuando aparecen entre el año 1000 y 1100, la primera fue la Bologna de Italia, la segunda fue la Universidad de Oxford de Inglaterra, la tercera fue París, la de Francia, la cuarta Cambridge de Inglaterra, la quinta la Universidad Palencia o Valencia de España, y así sucesivamente. Centros de difusión cultural, donde se le enseñaba ciertas carreras. Pero ¿quién tenía el poder de las universidades? La iglesia. Y a pesar que la iglesia ahí estaba dominando y metiéndote los dogmas, que no piensas y lo demás, igualito, ya cuando la persona estudia nada lo puede parar y la persona quiere saber qué ocurrió. Y por más dogmas, imposiciones o castigos de la iglesia, como la Inquisición o la excomunión, la universidad es un punto de sabiduría. Universidad viene del concepto universales, conocimiento amplio. Eso significa. Miren, ve lo que hizo el comercio. ¿Cómo le llaman a estas personas, señores, que vendían sus productos? Sean frutas, sean telas, sean condimentos, sea comida. ¿Cómo le llaman a estas personas que venden y ganan un pequeño dinero y lo siguen invirtiendo y lo siguen invirtiendo? Ya sé, comerciantes, pero ¿cómo se le llamó en la Edad Media? Con B. Burguesía. Repite conmigo, ¿cómo se le llamaron a las personas que aparecieron en la Edad Media, que compraron y vendían productos en ferias, en mercados? Burguesía, viene de burgués. Pongo una pequeña telita y vendo mis productos y soy un burgués, soy un comerciante. Así es.
Eso es. La iglesia tuvo mucho poder, lamentablemente. Eso fue lo bueno y también fue lo malo. Los dos últimos puntos, ¿por qué se fue el fin la Edad Media? Aquí está la respuesta. Entre 1300 y 1400, la gran cantidad de personas que vivían en la ciudad, acompañado del video que vimos en inicio, muchachos, ¿qué nos dejó claro el video que vimos en el inicio? ¿No había qué? ¿Qué no existía en la Edad Media? Dímelo. Higiene. Ahora, si no hay higiene, y súmale que en una casa, en un cuarto, donde deben vivir máximo 3 personas, viven 10, pero sin baño, sin agua, se bañan una vez a los 2 años, botan la basura y caminan sobre la basura, las ratas estaban acompañándolas a cada rato. Dime tú, ¿todo eso qué va a generar entre 1300 y 1400? Va a generar una terrible pandemia, una terrible epidemia, y no una, aparecieron varias, como por ejemplo, ¿qué apareció? Léelo, ¿qué dice aquí? La peste negra. Pero no es la única. Entre las enfermedades que existían había cólera, tifo, gripe, mira, todas las que habían, cólera, tifoidea, gripe, también ITS, infecciones de transmisión sexual, también, y la más peligrosa de todas, que es la peste negra, o más conocida como la peste bubónica. ¿Era transmitida por quién? Era transmitida por la pulga de la rata. La pulga le picaba a la rata, luego le picaba al humano para extraer la sangre, le transmitía el denominado Yersinia pestis, que es la bacteria. El ser humano se comenzaba a morir en vida, comenzaba a pudrirse su piel, se comenzaba a poner de tono oscuro, por eso el término peste negra, se hinchaban los bubones o unos pequeños bultos que aparecían exactamente aquí en el cuello. ¿Tú te imaginas un bulto del tamaño de un beso de moza? Chicos, ¿les gusta el beso de moza? ¿Han probado el beso de moza? Dígame. ¿No? ¿Lo han visto? ¿Uno bañado de chocolate? Rico, ¿sí o no? ¿Qué tiene adentro? Algo blanquito, no me acuerdo cómo se llama eso blanquito que tiene el beso de moza. ¿Ya? Pero es rico, ¿no? Una galletita, beso blanquito. Ya, imagínate ese tamaño del beso de moza, pero de un barro, de un chupo en tu cuello, en tu lado izquierdo. Ahí, un chupazo así tremendo, tamaño de una manzana, que cuando tu mamá iba y te quería operar, agarraba y te cortaba con una gilet y presionaba, y todito salía así, comenzaba a salir toda la pus, todo lo que estaba ahí hinchado de ese chupo era pura pus fermentada que olía podrido, peor que basura no recogida durante una semana. Lo peor de todo, que tu mamá, por querer ayudarte, también la contagiabas, y tú contagiabas a tu mamá, a tu papá, a la familia. Se calcula que de cada familia solamente sobrevivían 1 o 2 de 10 familiares. ¡Wow! Eso era la peste negra. ¿Te gustaría vivir en el tiempo de 1300 a 1400? ¿Ah? Eso fue ese periodo salvaje, ¿sí? Salvaje. Y con este terminamos. La peste negra, lo que contagió terriblemente a la Edad Media. Atentos. Hola, soy Remy y él es mi hermano Emil. Hola. Hoy nos manifestamos en nombre de las ratas oprimidas del mundo. Ay, Ratas que no vaya. tienen acceso a los medios que nuestra película nos brinda. ¿Manifestarnos? Sí, es necesario. Tenemos que defendernos. Dijiste que cantaríamos, no sé, contar chistes. Tú nunca dijiste nada acerca de eso. Esto es importante. Los humanos deben entender. Ellos tienen que... Alimentarnos. Eso tienen que hacer. Dejen su basura afuera y no los molestamos. Quítenle la tapa al Ay, cubo no de van la... a... Bueno, continuemos. Este es un hombre. Hola. El perro, mejor amigo del hombre, admira al hombre. El gato se cree mejor que el hombre. Las ratas nos consideramos iguales a los hombres, pero los humanos no nos ven del mismo modo. ¡Estamos en guerra! ¡Una guerra interminable! Pero no
no siempre ha sido así. La Ratus ratus, la rata negra, fue la primera en llegar a Occidente con los soldados que regresaban de las cruzadas. En Europa, al encontrar mucha suciedad, grano, suciedad... No olvides la suciedad. Y más suciedad para comer, la rata negra prosperó rápidamente. ¡Ey, Alto! ¡No está bien! Así no es como lo ensayamos. ¿Qué es lo que pasa? No pasamos de ratas y oscuridad a ratas y calaveras. Bueno, mi libreto dice ratas Y olvidaron calaveras. la pulga. Las ratas no causaron la peste. La pulga causó la peste. La pulga es el punto central. Que entre la pulga. No, esa no. Ahí está. ¡Ay, qué asqueroso! Xenopsila queopis, la pulga de las ratas. Verán, esa pequeña le pasó la peste a este amigo, una rata, matando a la rata. Cuando la pulga percibe una rata fría y muerta, prefiere buscar una cálida y viva. Pero si un humano pasa por casualidad, pues... De 1347 a 1352, la peste o la muerte negra mató a 1/3 de la población de Europa del siglo XIV. Y tantas o tal vez hasta más ratas. ¿Y qué detuvo la peste? No se sabe a ciencia cierta. Tal vez el jabón, drenajes cerrados, un cambio de temperatura. Y otros creen que fue él. Ratus norvegicus, la rata marrón, mejor conocida como la rata noruega. Aló, anda. Somos nosotros, ¿verdad? ¡Exacto! La rata noruega provino de China. De acuerdo a la mitología, ella obsequió el arroz a los hombres. Oye, ¿la rata noruega viene de China? Sí, incluso ocupa el puesto de honor como el primer año del zodiaco chino. Un símbolo de buena suerte, riqueza, inteligencia, encanto, carisma, ambición, adaptabilidad, versatilidad. ¿Quieren que siga? No tiene sentido. Venimos de China, pero nos dicen ratas noruegas. A eso voy. El naturalista británico John Birkenauer nos nombró ratas noruegas creyendo que llegamos a Inglaterra en un barco noruego. Lo gracioso es que no había ratas marrón en Noruega en ese tiempo. Probablemente vinimos de Dinamarca. Pero el nombre se quedó. Espera, ¿ahora somos de Dinamarca? Ya, olvídalo. Expulsada de Europa por su prima más robusta, la rata negra se unió a exploradores y colonizadores en busca de oportunidades y más espacio por todo el planeta. Las primeras ratas noruegas llegaron a América hasta 1775, para el disgusto de las ratas negras residentes. Listo, muchachos. ¿Qué tal? ¿Resumió la parte de la peste negra? ¿Sí? ¿No? Sí. Déjeme. Por si acaso le voy a recomendar de la página que se hace llamar, es una página española, que se hace llamar exactamente Academia Play. Le voy a recomendar a ustedes que vean este video. Ese video trata sobre la peste negra ya visto de un punto de vista científico más completo, pero Ratatouille nos acaba de explicar en su momento cuáles son los orígenes de la peste negra y lo que ocasionó entre 1300 y 1400. Entonces, chicos, entre 1300 y 1400, con comercio, con ciudades superpobladas, sin higiene, con pandemias, epidemias, una iglesia abusiva, ¿tú crees que la Edad Media podía seguir? No, ya tenía que caer. ¿Y en qué año cae la iglesia? En 1453, con la toma de ¿qué? La toma de Constantinopla. ¿Marca el fin de qué, muchachos? ¿Qué marca la toma de Constantinopla? ¿El fin de qué edad? El fin de la Edad Media. Y el inicio de la Edad Moderna. Nos vamos a quedar justamente ahí. Como han podido ver, ha sido titánico lo que hemos hecho. Hemos desarrollado toda la Edad Media. Les pido que vean ese video de la peste negra, les va a servir bastante.